Estoy en comunicación con mi amigo, el capitán Julio González Infran, ex secretario del Centro de Patrones de Lancha y Oficiales Fluviales de la República Argentina. Él es un gran sindicalista, un luchador por la hidrovía y por la ley de Marina Mercante e Industria Naval. Julio, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me alegro de escucharte y de volverte a ver. Hay Es una cosa que interesante. nadie entiende. ¿Qué pasó en Argentina con este fenómeno de Javier Milei? ¿Cómo la Bueno, gente piensa que los problemas políticos se resuelven con un candidato antisistema y que hable mal de la clase política? te voy a corregir un poco. Milei no es un antisistema, es parte del sistema. Él está dentro del sistema y juega con las reglas del sistema, porque el sistema está establecido que para ser candidato tenés que presentar un partido político, tenés que pasar las pasos, tenés que ser un candidato en todas formas. Y él cumple esa regla. No es que está en contra del sistema. Es un candidato del sistema que sí está en contra de toda la clase política que están gobernando ahora. En realidad, Milei encarna lo que en una época fue el que se vayan todos. ¿Te acordás? Sí, en el 2001. Esa época donde la gente se movilizaba y decía que se vayan todos, que no querían saber más nada con los políticos. Bueno, hoy Milei encarna, le da, como se dice, una institucionalidad de carne y hueso a esa política. Y creo que Milei también es resultado de un cambio de época en Argentina, porque ya el voto en Argentina no importa si es el voto de los peronistas, de los radicales o de los macristas. El voto es a la persona que ofrece de alguna forma una nueva visión, un nuevo futuro. A Milei lo votó fundamentalmente la gente de la clase media baja y la clase baja. Pero ¿por qué lo votan a Milei? Porque Milei, ¿qué propone? Él propone que vamos a crecer con estabilidad económica y que va a terminar con la inflación. Hoy cambió el eje del discurso en la política. En la política hoy se discute sobre la moneda. Hablan de la inflación y hablan de la emisión y hablan de la política del dólar. Antes no se discutían esas cosas en la política. Incluso hay Hoy, una famosa frase de Perón que dijo, ¿alguien ha visto un dólar? Antes no se hablaba de bueno, eso. eso es histórico, vos te das cuenta como... Entonces, digo yo siempre, el país que generó un Perón no es el mismo país que tenemos hoy. El país que generó Perón era un país con gente muy rica, con un Estado muy rico y un pueblo muy pobre, un pueblo sin derechos prácticamente. Bueno, hoy este es un país quebrado, con un altísimo nivel de pobreza, con una alta conciencia en las clases sociales del progreso y de querer pertenecer a una clase media acomodada, pero es un país quebrado. Entonces, las reformas que se tienen que hacer desde el gobierno no es repartir lo que no hay, sino al contrario, es de qué manera hacemos para poder generar nuevamente esa riqueza para fortalecer y entonces sí, a partir de ahí tener espalda suficiente para dar soluciones sociales en Argentina. Una pregunta, Es, Julio. Se genera riqueza y progreso, entre otras cosas, reactivando la marina mercante. Recordemos que en la época de Perón, la marina mercante argentina era ahora una de las más importantes del mundo y hoy tiene más desarrollo en la marina mercante Bolivia y Paraguay, dos países limítrofes mediterráneos, que la República Argentina. Algunos de los tres candidatos que tienen chances, Milei, Burrich o Massa, entienden el problema del desarrollo de la manera mercante y que Argentina vuelva a ser potencia? bueno, en realidad a Massa no le importa, porque yo me ocupé de mostrarle a Massa lo que era la marina mercante, inclusive lo mantuve casi 3 o 4 horas en los simuladores que habíamos adquirido nosotros en el gremio, y lo miró y le entró por un oído y le salió por el otro. Nunca Disculpa, más. y los simuladores están cerca del municipio de donde es él, cerca de Tigre, Nada, San Fernando. claro. Tendría que interesarle. Bueno, nunca más habló del tema y nunca más se acercó sobre la cuestión. Yo hablé con Milei sobre la marina mercante, le interesó mucho la idea, en especial cuando le dije a Milei que nosotros
no propiciamos una marina del Estado. Lo que nosotros queríamos era una marina mercante privada, con bandera argentina, para que la generación de los fletes y de los seguros que generan ese tipo de actividad queden en el país. Entonces, entendió bastante bien el problema. Y darle Lo de las Patricia, condiciones al empresario argentino que no pase a otra bandera, porque ahí me acuerdo que tú luchabas que el empresariado argentino pasa a bandera boliviana o paraguaya porque tiene más beneficios económicos. O sea, Argentina pero tendría que lograr de que el empresario argentino esté con la bandera nacional. bueno, para realizar una verdadera integración nacional y integración regional, tenemos que tener igualdad de oportunidades. Así es. Y fíjate lo que nos ocurre a nosotros los argentinos. Tenemos 75% de presión impositiva en la bandera contra un 35% de presión impositiva en los países de la región. Entonces, naturalmente, el capital trata de ir a los lugares donde tengan más estabilidad, tengan más garantizado el futuro y tengan mejor ganancia. Así es. Esa es una realidad objetiva. ¿Qué hace la gente? La gente compra dólar porque quiere mantener sus bienes, quiere mantener sus ahorros, no se quedan en el peso. Así pasa con los capitales, no se quedan en Argentina, se van a los países de la región porque le da justamente lo que acá no hay. Crédito, acceso al crédito barato, estabilidad económica para planificar y de alguna manera la carga es la misma. Entonces, por eso hoy Paraguay tiene una de las marinas mercantes más grandes. Muchos argentinos, armadores argentinos, están en Paraguay y fabrican sus barcos en Paraguay, te diría a esta altura del partido. Paraguay tiene 13 astilleros que están funcionando a full. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que modificar la política fiscal en primer lugar. Tenemos que bajar la presión impositiva sobre la bandera. Y a partir de ahí tenemos que tener créditos blandos para las pymes que trabajan en el desarrollo de la construcción de buques. Fíjate vos, Paraguay importa chapa libre de impuestos cuando esa chapa va a ser utilizada para fabricar barcazas en su astillero. Argentina importa la chapa con todos los impuestos arriba. Te sale más caro producir un barco en Argentina que producir un barco en Paraguay. Entonces, los armadores, ¿qué hacen? Piden presupuesto y terminan yendo a Paraguay para poder construir sus barcazas. Entonces, tenemos que cambiar esta política. Y eso es la lucha que tenemos. Ahora, esto se hace desde la política. Por eso es muy importante que los dirigentes políticos entiendan esta problemática y actúen en consecuencia para generar fuente de ¿Te trabajo. podría decir que el Nosotros, macrismo entiende esta problemática a pesar de que el presidente Macri vetó la ley de Marina Mercante e Industria Naval? Pero tú te has juntado con Pichetto, con gente del macrismo que parece que están tomando esta bandera de la industria naval. ¿Tú piensas que Patricia Bullrich es quizás la más indicada para llevar adelante esta política? bueno, yo te podría decir que el macrismo en forma general me parece que no entiende mucho el problema. Yo lo escuché decir a Larreta, por ejemplo, que no teníamos marina mercante, ahora en la campaña, por culpa de los trabajadores. No tiene idea de lo que pasa. Nosotros tenemos en dólares los salarios más bajos de la región Así es. y no tenemos barcos, a pesar de que nuestros salarios en dólares son muy baratos. Porque el problema de la marina mercante argentina no son el salario de los trabajadores, es la presión impositiva que hace el Estado sobre la bandera y le quita competitividad a la bandera argentina y por lo tanto el armador va y trabaja con bandera de la región para bajar ¿Hay la carga. capacidad laboral del argentino en industria de marina mercante para los astilleros? Sí, nosotros tenemos astilleros importantes que pueden construir cualquier buque de cualquier potencia. Mano de obra calificada tanto para navegar en los barcos como para construir los barcos. Tenemos los ríos y las aguas profundas y los puertos que tienen salida al mar. Tenemos la carga. Entonces, ¿por qué no tenemos marina mercante? Ya No tenemos falta marina política, materia gris hay. mercante, no tenemos un Estado que es totalmente extorsivo. Este es el problema de fondo. Ahora, eh, yo creo que el gobierno de Patricia Burley va a tener que sentarse a trabajar en entender este problema para tomar medidas. Nosotros tenemos cierta relación con el sector de Patricia Burley
y por supuesto que lo vamos a asesorar en este sentido para que pueda poner en marcha una marina mercante. Hay algo, por ejemplo, que yo le digo a los muchachos con respecto a mi ley. Y ambos, porque Patricia también, tienen la intención de bajar los impuestos. Eso ya es un paso adelante, importante. Mi ley es un tipo que todo lo que sea bajar impuestos, él lo escucha y lo toma. Si bajan los impuestos en Argentina, va a haber una oportunidad para poder desarrollar una marina mercante. Porque tenemos todas las condiciones. El único problema es la presión impositiva. Y una pregunta, Julio, tanto Milei como Patricia tienen un discurso bastante confrontativo con el sindicalismo. Es cierto que hay malos sindicalistas, pero el sindicalismo es necesario para defender a los trabajadores. Hay buenos sindicalistas como tu caso. En este caso, ¿qué nos puedes decir sobre este discurso antisindical de los principales candidatos? Bueno, el discurso de ellos es como el discurso antikirchnerista. Eh, Dicen los peronistas en el gobierno, pero no son todos peronistas, realmente buenos peronistas en el gobierno. Lo mismo pasa con los sindicatos. Y en realidad, ellos son confrontativos porque necesitan, hay una sociedad que también es confrontativa con los sindicatos. Yo no veo que los sindicatos tengan buena prensa, por algún motivo. Hay dirigentes que realmente no están dispuestos a cambiar esto. Han acompañado este modelo de decadencia. Si hay algo que le tengo que decir a los sindicalistas, por lo menos los referentes sindicales o la mayoría de los referentes sindicales, que han acompañado el modelo de decadencia del cristinismo, del kirchnerismo, de toda esta época. Ellos acompañaron, ellos salieron a trabajar para Massa, cuando Massa nos está dando 120, 130% de inflación. Ellos salieron a militar la política de Massa. ¿Cómo no van a confrontar contra los sindicalistas? Porque la sociedad es lo que está viendo también eso. La sociedad ve esas cosas. El sindicalismo tiene mucho de responsabilidad del modelo que está explotando ahora, ¿eh? ¿Cuál es la mejor solución para Argentina? La mejor solución para Argentina es que deje de emitir dinero. Una política que corte la emisión, que trate de equilibrar la finanza, de que el Estado viva con lo que recauda, porque el Estado no produce, el Estado no genera riqueza, La genera el sector el privado. administra impuestos. Entonces, necesitamos una administración equilibrada, eficiente, que no genere déficit y que justamente si hay que emitir sea en forma responsable y muy acotada. Fíjate lo que nos pasa ahora. Paraguay tiene 2% de inflación anual. Bueno, Bolivia creo que estará en 4%, 5% de inflación anual. Uruguay está más o menos igual, 3-4% de inflación anual. Chile igual. Brasil Perú está muy 5-6%. bien y no tiene Ahora, tanta escúchame, inflación, por ejemplo. ¿y por qué nosotros tenemos 120, 130% de inflación anual y está ocurriendo todo lo que está ocurriendo? Si nosotros somos, desde el punto de vista monetario, exactamente con el mismo modelo de los demás países. Emitimos el peso contra el dólar. Paraguay emite el guaraní contra el dólar. Uruguay emite el peso uruguayo contra el dólar. Lo mismo pasa con Chile, el real contra el dólar en Brasil. Entonces, ¿por qué ellos tienen la inflación que tienen y nosotros tenemos 150? ¿Sabes por qué? Porque en Argentina tenemos una clase política, ha asumido el gobierno en estos últimos 25, 30 años, una clase política que ha emitido en forma totalmente irresponsable, en especial en estos últimos 4 años, la emisión. Y la emisión no es ni más ni menos que emitir dinero falso, porque vos cuando emitís, no, si no tiene respaldo tu moneda, está emitiendo una moneda falsa. Y el problema que nos ocurrió a nosotros es eso, emitimos totalmente sin respaldo, sin ningún tipo de control. Bueno, ahora estamos pagando las consecuencias de esta situación. Esa es la irresponsabilidad de los dirigentes políticos que dicen, dale a la maquinita y tapemos el agujero. O hacen clientelismo social, político, repartiendo plata que no genera el país. Este es un problema que hay que corregir. Lo mejor que le va a pasar a la Argentina es un gobierno que corte la emisión monetaria. Muchísimas gracias, Julio. Muy amable como siempre. Para más Bueno, información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.